vacuna contra el COVID-19 está cada vez más cerca. Los laboratorios chinos BioNTech y Sinopharm obtuvieron este miércoles la autorización para probar el antídoto en miles de personas. Esta es la tercera y última fase de los ensayos clínicos que requieren todas las inyecciones antes de ser aprobadas. Hasta ahora, la única vacuna que había alcanzado esta etapa de los ensayos clínicos era la de la Universidad Inglesa de Oxford. En total existen 13 vacunas en ensayo clínico y que fueron desarrolladas por los laboratorios de estos 6 países. Pero más que un proceso científico, los desarrollos para encontrar la prevención contra el COVID-19 son una carrera política, en la que ni las pruebas están exentas. La Universidad Británica de Oxford ensaya su vacuna en Brasil y el laboratorio chino hará lo mismo en Emiratos Árabes. Ambos aseguran que esto se debe a que no tienen suficientes casos activos en sus respectivos países. El debate sobre dónde se probarían las inyecciones llegó al punto de que la OMS aseguró que los países ricos no podrían hacer sus experimentos en África. La otra gran discusión es quiénes tendrán la vacuna una vez exista. How should the world share that? ¿Cómo debería compartirla el mundo? ¿Debería ir solo para los países que la paguen o que sean capaces de pagarla para que cubra a sus propias poblaciones? ¿O debería ser para proteger a los trabajadores de la salud o a los más vulnerables? Or the most vulnerable people. Desde ya, la OMS se alió con diferentes gobiernos, laboratorios y financiadores de todo el mundo en un intento por garantizar que la distribución de la vacuna sea equitativa. Pero no todos hacen parte de la alianza. Estados Unidos no acudió a la reunión de abril y un mes atrás intentó quedarse con la licencia exclusiva de los desarrollos de un laboratorio alemán. Y experiencias con virus anteriores muestran que las vacunas no se distribuyen por igual. 3 meses después de haber iniciado el confinamiento, la pandemia en América Latina aún parece no tocar techo. Solo en 30 días, los contagios se triplicaron y superan ya los 2 millones. Los fallecidos son ya más de 100.000. Hay una transmisión extendida en la mayoría de Centroamérica. En Sudamérica, este fin de semana, Brasil superó el 1.000.000 de casos de COVID-19, uniéndose a Estados Unidos como el único país en el mundo con casos en 6 dígitos. Preocupa el caso de Brasil, que cuenta con el 50% de dichas muertes y es el segundo país en el mundo con contagios y fallecidos por COVID-19. Ese territorio no está realizando las pruebas suficientes según la Organización Panamericana de la Salud. La tasa está por debajo de los 10.000 test por millón de habitantes cuando se cumplen 100 días desde la primera víctima mortal. Es necesario incrementar el número de pruebas en Brasil porque es lo que nos da la magnitud más cercana a cómo andan los estados y el número de casos y dónde podemos intervenir. Además de Brasil, Chile y Perú también aparecen entre las 10 naciones con más casos en el mundo. En estos países, el pico de contagio no está a la vista mientras avanza ya el desconfinamiento y la reactivación de la economía. Y es que el panorama no es alentador. El Fondo Monetario Internacional actualizó sus proyecciones y espera que el Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe caiga un 9,4% este 2020, con un impacto importante sobre todo en México y Brasil, las 2 economías más grandes de la región. En ese debate entre salud y economía es en el que se mueve esta zona, con algunos países como Argentina que optarían por dar una marcha atrás al desconfinamiento. Se espera que este país anuncie el jueves un nuevo endurecimiento de restricciones para Buenos Aires y su área metropolitana. El continente americano seguirá registrando brotes del nuevo coronavirus durante los próximos 2 años, según consideró el miércoles la Organización Panamericana de la Salud, que señaló que en el último mes los contagios se han triplicado en la región. Ante la ausencia de tratamientos efectivos o una vacuna accesible, esperamos que en los próximos años América experimente brotes recurrentes de COVID-19, que podrían ser intercalados con periodos de transmisión limitada. La OPS también hizo el miércoles un llamado a Brasil para aumentar la cantidad de pruebas para detectar el nuevo coronavirus. Brasil acumula más de 53.000 muertes y supera el 1.180.000 contagios, lo que lo convierte en el segundo país del mundo más afectado por la pandemia de COVID-19, superado solo por Estados Unidos. Brasil ha progresado en incrementar el número de pruebas
de PCR para diagnóstico de COVID. Pero todavía Brasil no llega a 10.000 pruebas por cada millón de habitantes. Entonces es necesario que aumente. Desde que se declaró en marzo la pandemia, la OPS, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, ha instado a acelerar y expandir la capacidad de pruebas de los países para mejorar la gestión de los brotes. El sur de Estados Unidos se ha convertido en el nuevo epicentro de la epidemia de COVID-19 en el país. El estado de Texas, que comenzó el desconfinamiento a inicios de mayo, acumula más de 120.000 casos y el martes registró un récord de 5.489 nuevas infecciones. El número de hospitalizaciones se duplicó en el último mes y los centros médicos temen desbordarse. El gobernador Greg Abbott pidió a los tejanos quedarse en casa y respetar el distanciamiento social, pero aseguró que no pensaba volver a cerrar comercios. El miércoles, un centro de pruebas de COVID-19 en Houston estaba repleto. Estaba formado hoy a las 4:30 de la mañana y estaba a la vuelta de la esquina, así que debí esperar en la cola hasta que empezó a moverse a las 9 en punto. Todo mundo está en la fila por esto, así que todos están conscientes de lo crítica que es la situación, y por eso están viniendo a hacerse la prueba. Florida, donde también se realizaban pruebas rápidas de COVID-19, registró el miércoles un récord de nuevos infectados con 5.508 y el lunes superó la barrera de los 100.000 casos positivos. En varias ciudades como Miami, Orlando y Tampa ya es obligatorio el uso de mascarilla, bajo pena de multa de unos $500. Las playas de Miami reabrieron el 10 de junio, dando esperanza de un retorno a la normalidad. Pero el gobernador Ron DeSantis lamentó la explosión de nuevos casos entre la juventud y advirtió con suspender la licencia de venta de alcohol a los bares y restaurantes que no sigan las reglas de distanciamiento social. Otros estados del sur como Arizona, California y Oklahoma también están registrando aumentos en sus nuevos contagiados. Con más de 330 millones de habitantes, Estados Unidos registra el peor balance del mundo en números absolutos, más de 121.000 muertos y unas 2.300.000 personas infectadas. Estados Unidos sancionó el miércoles a los capitanes de los 5 barcos iraníes que en las últimas semanas entregaron gasolina a Venezuela. Se trata de la más reciente medida de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, que Washington considera ilegítimo. Hoy Estados Unidos está sancionando a 5 capitanes iraníes que entregaron cerca de 1,5 millones de barriles de gasolina iraní a Venezuela, en apoyo al régimen ilegítimo de Maduro. El acceso de estos capitanes será bloqueado y no podrán operar en aguas estadounidenses. Pompeo atribuyó a negligencia del gobierno de Maduro que Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, deba importar ahora gasolina iraní. Paralelamente, Caracas calificó como un acto de provocación que un buque de guerra estadounidense navegara el martes en aguas próximas a las costas venezolanas. No se atreva usted a ejercer acciones, operaciones militares en la mar, porque va a recibir la respuesta contundente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El martes, el Comando Sur de Estados Unidos señaló que uno de sus buques militares, que asegura opera pacíficamente en el Mar Caribe, navegó ese día en aguas que Venezuela consideraba suyas, un reclamo que para la Marina estadounidense es ilegítimo. El Comando Sur, que dirige las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, Centro y Sudamérica, dice haber realizado esta maniobra en el marco de sus operaciones antinarcóticos en el Caribe. El gobierno de Trump lidera una campaña internacional para propiciar la salida del poder de Maduro, cuya reelección en 2018 no reconoce por considerarla fraudulenta. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el miércoles que es muy probable que se reúna con su homólogo estadounidense Donald Trump en los primeros días de julio con motivo de la puesta en marcha del nuevo Tratado Comercial de Norteamérica.
Trump y López Obrador no se han encontrado en persona desde que el mandatario mexicano asumió el poder el 1 de diciembre de 2018. Es muy probable que vaya a Washington y me reúna con el presidente Trump. Y va a ser pronto. Nada más estamos esperando para definir el carácter del encuentro. El martes, Trump elogió a López Obrador por los acuerdos que han alcanzado y dijo que esperaba recibirlo muy pronto en la Casa Blanca. Por su parte, López Obrador dijo que su gobierno espera que en la reunión participe también el primer ministro canadiense Justin Trudeau, con motivo del inicio del TMEC, el nuevo tratado comercial entre los tres países que arranca el 1 de julio. Considero histórico y muy oportuno. Los habitantes de la reserva indígena Umariazú, en la Amazonía brasileña, optaron por cerrar la entrada a forasteros por la pandemia del nuevo coronavirus. La zona está cerca de la triple frontera con Perú y Colombia. Essa pandemia atrapalhou e muito. Esta pandemia se interpuso, no poco, se interpuso porque tenemos acceso al municipio aquí, y hay otro país cercano que es Colombia. Esas personas vienen de Colombia, está cerca en 15 minutos. Estas personas vienen aquí para comprar nuestros productos, pescado, frutas y otras cosas. Frutas, essas coisas. La decisión de bloquear el acceso a la reserva de Umariazú, de 5.000 hectáreas, con 7.000 pobladores, no detuvo al virus. Una veintena de personas se contagiaron y un par han fallecido. Nadie puede salir sin mascarilla y si llega a un control sin ella, le invitan a que busque una. Sin embargo, los tapabocas son escasos en la reserva y se ven aglomeraciones antes de un servicio religioso. Subiendo por el río Yavarí, un afluente del Amazonas, la mayoría de los habitantes de Cruzeiriño decidieron adentrarse en la selva huyendo de la pandemia. Algunas familias optaron por quedarse. Tem 5 famílias aqui na aldeia, né? Hay 5 familias aquí en la aldea que no quisieron llevar sus cosas para la selva. El resto está queriéndose cuidar allá y no quiere contacto con nadie por el virus. Pode contato com ninguém por causa do vírus aí. El ejército de Brasil recientemente desplegó un equipo de trabajadores de la salud en la zona para atender a los pobladores. Los médicos enseñaron a los indígenas a combinar sus remedios ancestrales con la medicina moderna. Por ahora el diagnóstico es esperanzador en Cruzeiriño, 0 casos de COVID-19. No es la suerte de otros pueblos originarios. Más de 7.700 indígenas han sido contagiados y casi 350 han fallecido, según datos de la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil, que acusa al presidente Jair Bolsonaro de no hacer nada para proteger a estas comunidades. Indignación en Colombia por el caso de una niña indígena violada presuntamente por militares. La agresión a la menor de 13 años ocurrió el domingo en el territorio de la comunidad en Verachamí, en el departamento de Risaralda, al oeste de Colombia, donde 8 militares patrullaban por la zona. Ya esa tropa fue relevada, utilizamos otras unidades para que cubran la tarea que estaban haciendo y en este momento estamos en la total disposición de todo el grupo como tal para que se esclarezcan los hechos. El ejército y el gobierno condenaron el ataque, que ocurre una semana después de que el Congreso aprobara una reforma constitucional para imponer la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes menores de 14 años. La norma aún no ha sido promulgada por el presidente Iván Duque. Y frente a este caso que me duele y me conmueve, le he pedido al ministro de Defensa que contribuya con todo lo que se requiera a la Fiscalía General de la Nación para establecer responsabilidades. Y lo reitero, si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos, lo haremos con ellos. Las autoridades ancestrales no han precisado si la niña fue atacada dentro del resguardo de su comunidad, aunque pidieron que los agresores pasen primero por la justicia indígena, reconocida en Colombia, antes de que sean llevados ante los tribunales. Según datos oficiales, más de 22.000 menores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales y 708 de homicidio en 2019.
La aparición de brotes de coronavirus por toda Europa hacen temer cada vez más una segunda ola de la pandemia. En el Reino Unido, un día después de que el gobierno anunciara la reapertura del sector hostelero el 4 de julio, altos responsables de salud han publicado una carta abierta en el British Medical Journal avisando de que la COVID, que ha dejado 43.000 muertos en el país, sigue muy presente. Las pruebas disponibles muestran que los brotes locales son cada vez más probables y que una segunda ola constituye un verdadero riesgo, reza la carta, que insta a las autoridades a crear una comisión no partidista para tomar medidas urgentes. Cierto es que tras la pesadilla de marzo y abril, cuando Europa registró 140.000 muertos más de lo habitual, la población se relaja, a lo que contribuye la llegada del buen tiempo. El virus no es inofensivo, ni siquiera para los jóvenes adultos, advierte la primera ministra belga. La organización de eventos favorece la propagación del virus. Cuando usted se arriesga, también pone en riesgo a su entorno. No lo olvide. Los focos surgen en un amplio abanico de países. En Alemania, con casi 1.800 contagios confirmados en una empresa cárnica. En España, con un aumento de casos en residencias de ancianos y zonas agrícolas donde trabajan temporeros. O en Portugal, donde las autoridades niegan que exista cualquier tipo de descontrol tras las restricciones impuestas esta semana por los brotes en la región de Lisboa. La crisis del coronavirus está impactando al sector energético con un efecto positivo, que es el desplome de las emisiones de gases contaminantes. Pero también puede hacer tambalear los planes de inversiones, lo que pone en peligro el cumplimiento de la agenda medioambiental de la Unión Europea. En un informe publicado por la Agencia Internacional de la Energía se señala que los ajustes en consumo y producción energéticos por la pandemia pueden permitir a la Unión Europea cumplir con los objetivos de reducción de emisiones y de porcentaje de producción renovable que se marcó para 2020. Pero esa satisfacción a corto plazo puede acarrear otras consecuencias que comprometan el camino hacia la consecución de las metas a medio y largo plazo fijadas por la Comisión Europea. En concreto, la agencia advierte de una disminución de la inversión de energía renovable que sitúa en 1/3 con respecto a la de 2019 y que puede llegar al 50% en la solar, lo que supondría un recorte histórico. Eso puede entorpecer el objetivo de que en 2030 1/3 de la energía provenga de fuentes limpias, frente al 18% de 2018, y que la eficiencia energética mejore en un 32,5%. La recuperación económica tras la crisis provocará además un repunte de las emisiones que puede verse acrecentado por el abaratamiento de las materias primas. La agencia considera que la Unión Europea, donde la producción de energía genera el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero, debe mitigar ese repunte también en el consumo, en la industria y en el transporte. Con la trayectoria actual, la agencia estima que la Unión Europea podrá cumplir el objetivo de reducir un 10% en 2020 las emisiones de esos sectores con respecto a 2005, pero se desvía de la trayectoria del recorte del 30% marcado para 2030. Expertos del agua califican como excepcional el comportamiento del sector durante la emergencia sanitaria de la COVID-19. Así lo han destacado en el debate aportaciones del sector del agua urbana para apoyar la recuperación post-COVID-19. El secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Hugo Morán, y el director general del Agua, Teodoro Estrela, explican la necesidad de avanzar en el desarrollo del Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización. No podemos solo reconstruir, sino que tenemos que construir mejor y sentar las bases para construirlo de forma diferente. Hemos de construir un futuro más sostenible y más resiliente. Establecer criterios para el futuro también en esta cuestión. Mejora de la eficiencia energética integral de las plantas de tratamiento, regeneración y reutilización de aguas residuales, ¿no? Los esquemas de financiación y recuperación del coste de las medidas, el fomento de la reutilización y, sin duda alguna, el fomento de la innovación y la transferencia tecnológica.
El presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento y el presidente institucional de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios del Agua Urbana, Manuel Marchena, explican cómo hay que conseguir la recuperación económica tras esta crisis sanitaria. Fomentar mecanismos de colaboración entre administraciones públicas, los agentes económicos y los ciudadanos. Nosotros, como Ciclo Urbano del Agua, como expertos en ello, creemos que podemos ser, en nuestra cuota parte, una palanca o un vector de recuperación e impulsor de este Green Deal, de este Pacto Verde Europeo. Y utilizar el sector del agua urbana como una palanca, como un vector, como una oportunidad para que España cuanto antes esté nuevamente como antes de la pandemia. En el encuentro, organizado por la Agencia EFE, en colaboración con la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana y la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, se ha anunciado un informe sobre agua urbana en el que proponen que este sector se constituya en vector de recuperación social, medioambiental y económica, generando más de 43.000 empleos. Vladimir Vladimirovich Putin. Putin en el poder hasta 2036. Esa es la principal cuestión a votar en el plebiscito constitucional de Rusia, que se celebra entre el 25 de junio y el 1 de julio. Una votación que se extiende durante una semana para evitar aglomeraciones en plena pandemia del COVID-19. El referendo debía haberse celebrado el 22 de abril, pero el coronavirus obligó a cambiar los planes. La Constitución, vigente desde 1993, podría contar con 200 nuevas enmiendas. Estas fueron reveladas en enero y aprobadas por el Parlamento en marzo. El principal cambio constitucional supone poner el contador de mandatos de Putin a cero. En Rusia, el presidente solo puede tener 2 periodos. Sin embargo, este plebiscito se ampara en que el respaldo del pueblo legitimaría que Putin pueda asumir otros 2 mandatos. Esto podría ser después de 2024, cuando finaliza su actual presidencia. Putin lleva en el poder desde el año 2000. Primero cumplió 2 mandatos. Después, entre 2008 y 2012, fue primer ministro. Y desde 2012 volvió a ser presidente y alargó los mandatos de 4 a 6 años. De salir adelante el referendo, Putin podría cumplir 36 años en el poder. Además de aprobarse, la nueva Constitución fortalecerá el respeto por la Iglesia Ortodoxa y dará más poder al Kremlin sobre las autoridades locales. También se prohibirá formalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, se garantizará que el salario mínimo no pueda caer y asegurará que las pensiones aumenten con el tiempo. Los críticos aseguran que Putin ha tenido prisa por organizar el referendo popular, ya que desde la pandemia su aprobación ha caído de un 69 a un 59%. Es su peor registro desde que es presidente. Pekín sumó este miércoles 13 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2 del total de 19 que se registraron en China. Todos los positivos diagnosticados en la capital se produjeron por contagio local, al igual que una infección más en la provincia nororiental de Hebei, con lo cual el total de contagios locales ascendió a 14. Por su parte, se registraron 5 casos importados del extranjero. Asimismo, se dio de alta a 5 pacientes, mientras que otros 3 entraron en estado de gravedad, con lo que el número de contagios activos en China quedó en 382, 15 de ellos graves. China no anunció nuevos fallecimientos por la COVID-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634, entre los más de 83.000 infectados diagnosticados oficialmente desde el inicio de la pandemia, y de los que 78.443 superaron con éxito la enfermedad y fueron dados de alta. Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a más de 760.000 contactos cercanos con infectados, de los cuales 8.011 continúan en observación, y de ellos 13 serían sospechosos de haberse contagiado del virus. En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró un nuevo caso en este último informe, lo que deja el total de personas en esas circunstancias y bajo observación en 97. Salen a la calle sin mascarilla, en pijama y ajenos a lo que ocurre a su alrededor. En los Hutong, los tradicionales callejones de viviendas del centro de Pekín, la nueva oleada de coronavirus parece haber pasado desapercibida y sus residentes lo fían todo al trabajo de prevención de las autoridades. Algunos han decidido hacerse el test para salir de dudas, pero a muchos no les preocupa el hecho de que el gobierno municipal aumentase el nivel de alerta para atajar el brote, que según las autoridades ya está controlado.
Hasta ahora el brote, detectado en un mercado mayorista de alimentación de la capital, deja más de 250 casos confirmados y la aparición de nuevos positivos habría entrado ya en su etapa final. La vida parece seguir igual en el popular lago de Houhai, donde una decena de personas, entre jubilados y colegiales, desafían al virus dándose un baño a escasos metros del casco antiguo imperial de la capital china. Peor suerte corrieron los vecinos de 7 comunidades de vecinos de un barrio del distrito de Xicheng, al que también pertenece el lago de Houhai, que quedaron aislados como medida de prevención después de confirmarse un caso en el mercado. De hecho, las comunidades en áreas consideradas de alto riesgo han quedado selladas y no se permite que nadie salga de ellas. En las calles, los vecinos se han topado con trabajadores comunitarios que portan brazaletes rojos y que se encargan de vigilar quién entra y sale de cada edificio y de llamar a la policía si lo consideran necesario. Estas estampas han sido comunes en algunos barrios de Pekín desde que comenzó a propagarse el virus hace varios meses, y algunas se han popularizado en Internet para alabar el riguroso trabajo que realizan estas personas. Japón confirmó que abandona el cuestionado sistema de defensa estadounidense antimisiles. Dije que teníamos que cancelar la instalación del Aegis Ashore. Descubrimos que no podíamos controlar dónde caería el propulsor y prometimos a la comunidad local que controlaremos dónde cae, y descubrimos que no podemos hacer eso. Así que no podíamos seguir adelante con este proyecto Aegis Ashore, por lo que tuvimos que cancelarlo. Kono ofreció sus disculpas profundas por el fiasco. La adquisición de este sistema fue aprobada por el gobierno de Shinzo Abe en 2017, en un momento en que Corea del Norte realizaba pruebas balísticas cerca de Japón. La compra y mantenimiento durante 30 años del sistema del fabricante estadounidense Lockheed Martin había sido evaluada en $4.200 millones. Uno de estos sistemas se instalaría en la región de Akita, en el norte del país, y el otro en el de Yamaguchi, en el oeste. Pero el proyecto de ley final para el programa corría el riesgo de aumentar excesivamente, ya que ante los temores de los residentes locales, el gobierno se comprometió a garantizar que los propulsores de los misiles de interceptación no pudieran afectar áreas residenciales. Abe admitió la semana pasada que su gobierno ya no podía avanzar en el despliegue del programa en estas condiciones, pero acotó que quería participar en discusiones para encontrar soluciones alternativas.